¿Qué pasaría si te dijera que un país que produce apenas el 23% de la plata mundial ha logrado de alguna manera controlar todo el mercado global de este metal? Suena imposible, porque en teoría los mayores productores deberían tener más poder. Pero aquí está lo fascinante. México no solo extrae plata, ha construido en silencio algo mucho más valioso: la infraestructura para fijar los precios de la plata en todo el planeta. Mientras Estados Unidos se centra en el petróleo, el oro y los semiconductores, México ha estado jugando un juego completamente distinto. Convirtieron a la plata de una simple materia prima en un arma estratégica, y el momento no podría ser mejor. A medida que el mundo corre hacia la energía verde, los vehículos eléctricos y la electrónica avanzada, la plata se ha vuelto absolutamente esencial. Paneles solares, baterías para autos eléctricos, redes 5G, todos dependen de ella. Y aquí viene lo sorprendente. El dominio de México en la plata está a punto de darle una ventaja sobre una industria de 2.8 billones de dólares que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Lo que realmente está ocurriendo es lo siguiente. Mientras todos estaban mirando la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México se fue adueñando en silencio del mercado de la plata. No lo hizo solo a través de la minería, sino con algo mucho más sofisticado. Controla los mecanismos de fijación de precios, la capacidad de refinación y las redes de distribución global. Los actores de esta historia son México, Estados Unidos y todo el sector tecnológico mundial. Y lo que está en juego es enorme: 2.8 billones de dólares anuales en gasto en tecnologías verdes, 500.000 millones en manufactura de electrónicos y el futuro de la independencia energética de Estados Unidos. Esto importa ahora porque Estados Unidos impulsa la mayor transición energética verde de su historia. Tan solo la ley de reducción de la inflación destinó 370.000 millones de dólares a energías limpias. Pero hay un problema. Cada panel solar necesita unos 20 gramos de plata. Cada vehículo eléctrico requiere entre 25 y 50 gramos. Y cada torre de telecomunicaciones 5G necesita cerca de 7 kilos. México produce 200 millones de onzas de plata al año. Eso equivale a suficiente plata para 10 millones de autos eléctricos o 250 millones de paneles solares. Y aquí está lo clave. Ya no solo venden plata en bruto. Han construido refinerías, mercados de futuros y cadenas de suministro que determinan quién recibe la plata, cuándo la recibe y a qué precio. En esta historia vamos a ver cómo México pasó de ser solo otro país minero a convertirse en el guardián de la economía moderna. Descubrirás las 3 jugadas estratégicas que le dieron este poder, por qué las empresas estadounidenses presionan en secreto a Washington por una crisis de la plata y cómo el control mexicano está reconfigurando las relaciones geopolíticas de formas que te sorprenderían. Y además revelaré cuál es la industria inesperada a la que México está apuntando ahora. Una que podría darle todavía más poder sobre la economía estadounidense. Lo primero que sorprende es que México ya no es el mayor productor de plata del mundo. Perú y China están muy cerca. Pero México controla algo mucho más valioso que minas. Controla el propio mercado. Y lo hizo de esta manera. Mientras otros países se centraban en extraer la plata, México hizo otro cálculo. Se dio cuenta de que las materias primas en bruto tienen márgenes bajos, pero que el verdadero poder está en el procesamiento y la distribución. México construyó la red de refinación de plata más sofisticada del mundo. Empresas como Fresnillo y Grupo México no solo ampliaron minas, sino que levantaron refinerías de última generación capaces de procesar no solo plata mexicana, sino también de toda América Latina. Hoy, cerca del 60% de toda la plata refinada en el hemisferio occidental pasa por instalaciones mexicanas. Y lo más ingenioso, convencieron a la Bolsa de Metales de Londres y al COMEX de usar sus refinerías como puntos de entrega de contratos de futuros de plata. Eso significa que cuando una empresa en Alemania compra plata, o un fabricante de paneles solares en California busca cubrir costos, muchas veces están operando dentro de cadenas controladas por México. La segunda jugada estratégica fue el momento elegido. Mientras Estados Unidos estaba distraído con la crisis financiera de 2008 y luego con la guerra comercial con China, México se posicionó en silencio para el auge de la energía verde. Entre 2010 y 2020 invirtió 8.000 millones de dólares en minería y procesamiento de plata. Modernizó puertos, construyó redes logísticas especializadas y, lo más importante, empezó a firmar contratos de suministro a largo plazo con las mayores empresas tecnológicas del mundo. Tesla, por ejemplo, tiene un acuerdo plurianual de suministro de plata que pasa por proveedores mexicanos. La cadena de Apple para componentes con plata también toca México en algún punto.
Incluso contratistas de defensa estadounidenses como Lockheed Martin dependen de plata mexicana para su electrónica avanzada. Los números son impactantes. México ahora controla alrededor del 45% de la plata que se usa en sistemas de energía renovable en el mundo. Y no porque extraiga esa cantidad, sino porque se colocó como intermediario en casi la mitad de las transacciones de plata globales. La tercera jugada fue convertir la plata en un arma financiera. Bancos mexicanos como Banorte y BBVA México crearon productos de inversión respaldados en plata que compiten directamente con los ETF de oro y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. No son solo productos para mexicanos. Los compran fondos de pensiones en Estados Unidos, fondos soberanos en Europa y bancos centrales en Asia. México está creando demanda para su propia plata mientras controla la oferta. El gobierno también estableció la primera reserva soberana de plata del mundo. A diferencia del oro que muchos países guardan por tradición, la reserva mexicana tiene un fin estratégico. Compran plata en épocas de precios bajos y la liberan cuando hay escasez, controlando la volatilidad y manteniendo su influencia. Por ejemplo, en 2022, cuando la producción global de paneles solares se disparó y los precios de la plata subieron, las autoridades mexicanas liberaron parte de la reserva, estabilizando precios y asegurando la competitividad de sus proveedores. Eso evitó una crisis que pudo frenar la transición energética global. El resultado es que las empresas tecnológicas ahora dependen de la estabilidad que México impone a los precios, lo que le da un enorme poder en negociaciones comerciales, políticas climáticas e incluso en asuntos geopolíticos más amplios. Esto ha desencadenado consecuencias inesperadas. La primera es la paradoja energética de Estados Unidos. Mientras invierte cientos de miles de millones en independencia verde, en realidad se vuelve más dependiente de México. Cada granja solar en Texas, cada estación de carga en California, cada turbina fabricada en el Medio Oeste necesita plata mexicana. Empresas como First Solar ya obtienen el 40% de su plata a través de proveedores mexicanos. Tesla depende de rutas controladas por México. Y el propio gobierno estadounidense ya clasificó a la plata como mineral crítico por primera vez, presionando para crear una reserva estratégica. Pero hacerlo ahora implica comprarle a México, que lleva 15 años de ventaja. Los ganadores inesperados son varios. Canadá se ha convertido en intermediario clave del transporte de plata mexicana hacia Estados Unidos y Europa. Empresas alemanas como Siemens y Bosch han trasladado parte de su producción a México para estar cerca del suministro. Y Australia, con su tecnología minera, ha encontrado un mercado creciente en la expansión mexicana. La consecuencia más significativa es que México está desafiando poco a poco la hegemonía del dólar en los mercados de materias primas. Cada vez más contratos de plata se pactan en pesos y no en dólares. Compradores en Asia, especialmente China e India, ya mantienen reservas de pesos para pagar por la plata. Por primera vez en décadas, una moneda latinoamericana empieza a convertirse en divisa de reserva para un recurso estratégico. Y aunque las cifras aún son pequeñas, la tendencia crece rápido. India, por ejemplo, firmó un acuerdo a 10 años para comprar plata mexicana en pesos, guardando $2,000 millones en reservas. En pesos. Esto plantea una pregunta clave. Si México pudo usar la plata para desafiar la supremacía del dólar, ¿qué le impide replicar el modelo con otros materiales? ¿Y qué pasará cuando otros países copien esta estrategia? Lo que queda claro es que México no solo tuvo suerte con sus reservas, ejecutó una estrategia brillante de 15 años para transformar la minería en control de mercado. Construyó infraestructura, aprovechó el auge verde y creó instrumentos financieros que hicieron al mundo dependiente de su ecosistema de plata. El resultado está reconfigurando el poder global. Estados Unidos, pese a gastar fortunas en independencia energética, es ahora más dependiente de México. Canadá y Alemania ganan terreno por conectarse al imperio de la plata. Y México, poco a poco, erosiona el dominio del dólar en los mercados de materias primas. La gran lección es que así se ve el poder geopolítico en el siglo XXI. No se trata de bases militares ni de reservas de petróleo, sino de controlar los materiales que sostienen la economía moderna y decidir quién accede a ellos cuándo y a qué precio. La estrategia de México con la plata es un ejemplo magistral de cómo un país más pequeño puede tener un peso desproporcionado en la economía mundial. Identificaron un material crítico, construyeron sistemas de control alrededor de él y transformaron ese control en influencia geopolítica. La pregunta ahora es, ¿cuál será el próximo material crítico que se convierta en la nueva plata? Gracias por ver este análisis sobre la estrategia de México con la plata. Si este tipo de temas geopolíticos te interesa, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.